Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Isa, Clarita, Buenas Adriana, noches. gracias por estar aquí acompañándonos en nuestra reunión donde estamos aprendiendo a ser iglesia, porque a veces nosotros creemos, o parece que creyéramos, que simplemente uno cree y ya el resto es inercia, pero creo que nos hemos dado cuenta cómo de alguna manera la experiencia de los primeros cristianos, la experiencia de la iglesia del siglo primero, nos ha ayudado, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me ha ayudado a confrontarme con la forma en que yo estoy viviendo mi fe. Esta fe de ellos comprometida, esta fe de verdad que le dan todo, a mí me confronta. Yo no sé si ustedes quieren comentar algo en ese punto. A ustedes, cómo les ha ayudado, si es que les ha ayudado en algo, el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien quiere compartir? Isa. Muchísimo. Buenas noches. Sí, Buenas noches. claro, es cierto, nos ha confrontado en cuanto a que esto es como un proceso, ¿no? Así como cuando Jesús empezó con los discípulos y empezó a darles enseñanzas, pero hubo un momento como que, bueno, todo lo que les he dicho vamos a ir a la práctica, ¿sí? Y acá uno se siente que ya ha transcurrido un tiempo en el que hemos conocido, ¿sí? Hemos recibido la palabra, pero entonces esa práctica nuestra, que debe tener otro nombre ya porque pues es mucho más elevada, ¿en dónde está? Entonces, ver estos personajes que tomaron con total seriedad esa gran tarea que nos mandó nada más ni nada menos que Jesús, pues sí lo confronta a uno mucho y le ayuda como a ir madurando y irse como auto inspeccionando o revisando, bueno, estoy en una zona de confort en donde frente a ellos, ¿cómo estoy yo? Y más que medirme, es como cuestionarme hasta dónde, bueno, como que mm, haz, sí, despiértate y a hacer, o sea, vale la pena, sí, estos mártires no los estamos leyendo porque querramos conocer el chisme, sino porque realmente, gracias a ellos es que hoy podemos acá estar de hecho en este grupo, ¿sí? Porque nos dan testimonio de que definitivamente la palabra cambió la vida de cada uno de ellos. Y ahorita que nosotros podemos ver hacia atrás, pues que podemos ver más que es verdadera. O sea ellos lo entendieron con solo lo que vieron y compartieron con Jesús. Bueno, Pablo no, pero con lo que la vivencia que tuvo en un solo encuentro, mira cómo le impactó a él. Entonces, nosotros hoy podemos ver atrás y tenemos incluso muchos más testimonios de personas que se han dejado usar para esta gran tarea. Entonces, sí me cuestiona mucho y es eso, es ver hasta dónde uno puede hacer más. Súper, gracias por compartir eso, Isa. Hola, Loida, buenas noches. Estaba preguntando si de algo les ha servido, en algo les ha impactado el estudio Aprendiendo a ser Iglesia. Clarita, Adri, Loida, ¿quieren compartir algo? Clarita, ¿estás peleando con el micrófono? Sí, ahí, listo. Buenas noches. Bueno, pues claro que hemos aprendido y más allá la confrontación genuina que ha llegado, porque pues es un libro histórico y bien podríamos verlo solamente como eso, que pasó con los primeros cristianos y qué padre, qué bueno que les fue así, ay no, pues, pero dejarlo como historia nada más. Pero creo que toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar y para corregir. Y es ahí donde nos confrontamos, porque la historia de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y creo que
debería seguir siendo la iglesia modelo. Y no estas iglesias multitudinarias con la mejor banda sonora, con las mejores disertaciones, que estamos muy lejos de la realidad. Y Lucas nos lleva a la senda antigua, Lucas nos lleva a ver, ayer veíamos precisamente cómo el Espíritu Santo es el que hacía que se acrecentara la iglesia. La necesidad del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Hoy nosotros bien claramente pudiéramos ser Hechos 29, pero necesitamos eso, la guía del Espíritu Santo, para poder seguir escribiendo la historia de la iglesia, de la iglesia del Señor. Entonces creo que hemos visto de todo, hemos aprendido cómo el evangelio no es nada más para los santitos, para los, o sea, el evangelio es para todos, para el judío, para el griego, hasta lo último de la tierra fue la encomienda. Y a veces nosotros queremos guardar el evangelio para nosotros y decir, pero ¿por qué aquel? O sea, ese no es digno. Sin embargo, hemos visto cómo a los gentiles, ante el asombro de los demás, recibían el Espíritu Santo. Hemos podido ver a un Saulo perseguidor de la iglesia, que con el encuentro del Señor Jesús no hay nada más que decir que, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Tú dime qué hago y yo lo hago. Entonces, la historia de los Hechos es maravillosa y vamos en esta parte donde estamos aprendiendo cómo es que llegó el evangelio también a nosotros. Y otra vez por la intervención divina del Espíritu Santo. A veces no entendemos, yo muchos pasajes de la Biblia los veo y digo, wow, no sé por qué están ahí, están un poco aburridos, no es algo como Simón el Mago, eso me encantó, otros están más aburridos, pero no es así, todo tiene una razón de ser. Y la semana pasada veíamos con el varón macedonio, que clamaba por ayuda, y ¿ayuda para qué? Bueno, pues la ayuda más bien fue para nosotros también, entonces qué importante es conocer la historia de los hechos de los apóstoles. Gracias, Clarita. Hola, Pa. Hola, Loida. Sí, y hola, Tito, que nos está acompañando a través de Facebook. Eso que acaban de decir mis queridas compañeras, consiervas, hermanas en la fe. Nosotros, conociendo la historia, podemos dejarla así simplemente como una historia. Pero también nosotros podemos aprender y tomar conciencia, hacer un alto en nuestra vida y decir, wow, ¿hasta qué punto yo me estoy dejando guiar? ¿Hasta qué punto yo estoy predicando como a mí me parece o como el Espíritu Santo inspira? Hay tantas cosas que tenemos que aprender y hoy vamos a leer un pasaje corto que, como dice Clarita, puede ser de esos que uno dice, medio aburridón, pero casualmente he aquí 6 mujeres y creo que este pasaje puede ser muy importante y muy confrontante para nosotras porque una de las cosas que murmuran por allí es que la fe cristiana, el Dios cristiano es misógino, que las mujeres nada que ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. Y Adriana nos va a ayudar leyendo Hechos 16, versículos 11 al 15. ¿Nos ayudas, Adri? Claro que sí. Bueno, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Gracias, Adri. Pau, ¿quieres acompañarnos con una oración, porfis?
Gracias. Bueno, Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, esperando que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe cada día cómo ser iglesia, Padre. Te pido que tú bendigas este tiempo y que no haya ninguna interrupción en esta hora. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a recordar un poco, aunque ya Clarita nos hizo un recorderis por ahí, pero vamos a aterrizarlo. ¿Por qué Pablo zarpa de Troas con rumbo a Samotracia? ¿Qué son esas cosas tan, parecen enfermedades? Porque, ay, perdón, no dice la mano. Porque el Espíritu Santo, habíamos mirado que el Espíritu Santo le había dicho que no cogiera para esa parte, sino que cogiera para otra. No me acuerdo esos nombres de esas ciudades que, uy, muy rara. Pero lo que salió una Samotracia por aquí. Pero lo que recuerdo que hizo mucho énfasis fue en que por qué si ellos iban a predicar, iban a llevar la palabra, porque el Espíritu Santo les estaba impidiendo eso. Entonces es lo que más recuerdo que les impidió que se dirigieran a esa ciudad. Ok, gracias, Pau. Muy importante esto. Ellos iban para Asia. Ellos iban hacia el oriente, pero no pudieron. El Espíritu Santo se lo impedía. Pero Pablo tuvo un sueño donde un varón macedonio le rogaba, ayúdanos. Entonces, de una vez, ¿qué ven ustedes en el versículo 11? ¿Quién quiere leer? Por favor, preferiblemente una versión que no sea Reina Valera, una versión de lenguaje sencillo, los versículos 10 y 11. La tengo en palabra de Dios para todos. Súper, gracias Isa. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Salimos de Troas en barco y nos dirigimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente nos embarcamos para Neápolis y de allí fuimos a Filipo. Continuó. ¿Termina el 12? Sí. Una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Allí nos quedamos algunos días. Ok, ¿hay algo que les parezca interesante de estos versículos? ¿Valdrá la pena rescatar algo o seguimos? Bueno, pues en el versículo 10, a causa de la visión que había tenido Pablo, ellos ya iban con toda la seguridad de que allá la gente los iba a escuchar, ¿sí? De que iban a poder dar a conocer el Evangelio. Después, pues, dice que fueron a una isla, uno dice, o sea, que la isla no estaba dentro de Macedonia, sino que van, saltan como a esa isla, estaba buscando acá un mapita como para ubicarme, y luego se pareciera que se hubieran devuelto a Filipo, bueno, a Neápolis y a Filipo, que son ciudades importantes de esa parte de Macedonia, y ahí se quedaron unos días. Es como un trayecto cercano, ¿no? Que no solamente porque un hombre pues en la visión le suplicó a Pablo que fuera, mira todo lo que generó esto, ¿no? O sea, no por un solo hombre lograron un resultado muy grande porque fueron varias ciudades las que escucharon el evangelio. Lo veo por ese lado, de que ellos iban por uno, pero fue mucho más grande la labor, ¿no? Ok, gracias Isa. Interesante ese punto. ¿Qué dice Clarita? Es que no sé si tiene relevancia, pero cuando
aterricé, porque uno dice, va a Macedonia, pero pues uno que no conoce esos lugares, pues no tiene familiaridad con nada, no me dice nada. Pero ya que me diga que Filipos es la ciudad más importante de Macedonia, ahí caí en la cuenta, porque pues conociendo la historia ya después, leyendo las cartas que Saulo va a escribir posteriormente, me doy cuenta que Filipos para Saulo representa una ciudad muy amada, estableció una iglesia muy amada y que recuerdo también que cuando Pablo tenía necesidad fueron los filipenses los que le ayudaban en sus necesidades. Y yo creo que una de ellas, de hecho, es esta mujer que estamos viendo, Lidia. Entonces, todo empieza como que a cobrar sentido. No vayas para allá, ve a Macedonia. No, pero es que yo quiero Asia. No, ve a Macedonia. Pero entonces en Macedonia encuentra a los amados filipenses. Y como que ya empieza, o sea, empieza uno a atar cabos y amar la historia también. Sí, gracias por marcar ese punto, Clarita. Y lo que dice también Isabel, no es nada más, bueno, vamos por uno. Yo no sé si alguien quiere comentar algo más, Pau, Adri, Loida. ¿Algún comentario aquí? Ok, aquí hay algo que a mí me sacude porque yo no sé ustedes, pero yo soy de planificar mucho. O sea, todo tiene que estar perfecto, entonces vamos a elaborar un plan y hacemos las cosas así, de tal manera. Ellos de una vez tienen la visión, vámonos. No se ponen a discutir, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Ah, tranquila, Loida. Ya, es que Loida está saliendo de la oficina tan bonita. Gracias por responder. Entonces, es un tema bien importante. Para mí es súper importante. Ya el Espíritu Santo les mostró, oiga, no es por allá, no es a Asia, no es a Asia, es a Occidente. Váyanse hacia Grecia, lo que para nosotros hoy es Grecia. Pero no solamente eso, sino que es inmediato. Empezaron a zarpar, van y cruzan todo lo que tengan que cruzar, lo que estaba diciendo Isa. Son muchos lugares. Son muchos lugares y aterrizan nada más y nada menos que en Filipos. Si nosotros, lo que comentaba Clarita, nos vamos, echamos una ojeadita a la carta a los filipenses, es una carta hermosísima. Pablo amaba a la iglesia de Filipos y la iglesia de Filipos lo amaba a él. Entonces es tan bonito ya uno aterrizar y decir, wow, realmente esta iglesia, esta carta nos hubiese escrito. Esta es la carta donde, por ejemplo, Pablo le dice a los filipenses, tengan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ya esto, para nosotros como cristianos, el saber ese sueño sirvió para que nosotros nos enteráramos que Jesús, y lo dicho por un fariseo, que Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Habla de la humildad, habla del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esta es una carta hermosa, Clarita, no escriban las cosas, dígalas, para que nuestros amigos que están en Facebook te puedan escuchar. Sí, es que yo soy fan de las cartas paulinas, pero Filipenses en especial, Filipenses en especial es una carta tan bonita. Una vez tuve la oportunidad de estudiarla en el énfasis hacia el gozo y el contentamiento. Es donde Pablo, el texto tan
famoso y muchas veces sacado de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahí él hablaba de todo lo que ha padecido, todo lo que había tenido y dejado de tener, pero que en todas esas cosas Dios lo sostenía y lo fortalecía. Entonces habla de ese contentamiento y ese gozo que viene del Señor y no por las circunstancias. Y eso, la relación tan bonita que Pablo pudo tener con los filipenses, la iglesia que lo sostuvo por mucho tiempo, que lo cuidaba, que se acordaba de él, que cuando tenía necesidad y estaba encarcelado, dice, los filipenses me mandaban ayuda. Y entonces, es una carta muy bonita que vale la pena leer. ¿Puedes recordarnos en qué parte de la carta a los filipenses está eso que nos estás contando, Clarita? Déjame lo busco y te confirmo. Listo, porque es importante esto que está marcando Clarita, porque aquí estamos aprendiendo a ser iglesia. Entonces a veces nosotros, o yo pienso, ¿no? Esta es mi lectura que puede ser muy sesgada, pero a veces yo creo que nosotros nos conformamos con creer y ya yo creí, soy salva y la salvación es por la fe, no por las obras. Chao todo el mundo. Pero resulta que aquí estamos viendo algo diferente. Filipos era una ciudad próspera, y yo no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Predicarle a una persona con necesidad o predicarle a la gente que no tiene necesidad? ¿Qué dicen ustedes? Isa, pero con el micrófono abierto. Pero te refieres pues necesidad espiritual o física, o sí, terrenal. Es que a veces uno no sabe qué necesidades tiene. Uno no conoce las necesidades de la gente. Hay necesidades que son más visibles que otras. O sea, por ejemplo, predicarle a alguien que está enfermo, predicarle a alguien que está sí, en una situación de desamparo, una situación quizás sin trabajo, sin recursos, o sin salud, o que acaba de perder un familiar. Hay diferentes grados de necesidad. ¿Qué dice Loida? Ya te doy la palabra, Isa. Yo creo que a veces es por las circunstancias de vulnerabilidad, dependiendo el tipo de necesidad, es que pudiera dar pauta a que puedan ser personas que puedan ser receptibles al mensaje, porque puede haber personas enfermas que me ha tocado que coincides que les hablas acerca de Dios y no quieren escuchar porque dicen cómo va a ser que tú me hablas de Dios y mira mi condición, chalala, y hay personas en una situación pues muy vulnerable que su enfermedad y su condición a veces socioeconómica no les permite más que recurrir a Dios porque no tienen más paramédicos ni nada. Entonces es como activan un poco su fe. A veces el que tiene mucho dinero, pues primero busca el recurso médico antes que buscar. Entonces yo creo que es dependiendo todas las circunstancias y la situación, o sea, qué tan vulnerable no estás. Ok, gracias, Loida. Patricia Barroso nos comenta aquí, buenas noches, Patricia. Nos dice aparentemente a una persona con necesidad, porque se tiene la idea de que está en una situación donde es más propicio recibir el mensaje. ¿Qué dice Isa, luego Clarita? Pues con respecto a lo que dice Patricia, yo quería agregar que bueno, no sé si fue lo que yo viví en ese momento. Alguna vez fui a visitar alguna familia y la situación económica era dura, 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 ¿sí? Y pues no quisieron escuchar, o sea, decían, ¿cómo? O sea, si nosotros, de hecho, ellos habían escuchado el Evangelio, se apartaron y decían, no queremos porque sencillamente nosotros duramos X tiempo escuchando y mira la situación. Entonces, como que eso los puso a ellos en duda de que Dios era un Padre bueno que proveía todo, ¿sí? Y no, obviamente estaban muy negados a querer escuchar nuevamente de que venga, es que él es el proveedor.
o sea, en la situación que ellos estaban pasando me decían eso, no venga con eso porque no es así, lo estamos viviendo que no es así, ¿sí? Entonces, ahí en cuanto a lo que menciona Patricia, ¿sí? Ahorita pues me acerco a personas que pues la condición económica es más estable, pero sí sienten la necesidad de que hay algo que les falta, ¿sí? Entonces, ahí me ubico en que, pues en mi caso personal, se me ha hecho más fácil predicarle a las personas que de alguna manera, no que les abunde, pero que tienen una condición económica mucho más estable. ¿Sí? Entonces, obviamente es la manera como uno lo maneja, porque en el primer caso, pues, ¿qué es lo que, como, lo que se hace? Venga, lléveles así sea un mercado, sí, conduélase un poquito de la situación, a ver si de alguna manera se permiten nuevamente hablar y que vuelvan pues a la vida de fe, ¿no? Pero pues no me funcionó. Sí, Ok. afortunadamente no lo logré, desafortunadamente. Ok, Isa, gracias. ¿Qué dice Clarita? Filipenses 4, del 10 en adelante, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. O sea, por medio del hermano Epafrodito, los filipenses le mandaban ayuda para las necesidades de Pablo. Y Pablo dice, ninguna otra iglesia participó conmigo en dar para mis necesidades, sino solamente ustedes. Y habla de precisamente de este viaje, cuando estuve allá en Macedonia, como que ellos fueron los que costearon estos gastos y todo. Entonces sí tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Sí, y no es fácil, porque la condición de un preso en el siglo I, en el Imperio Romano, ni se crean que era remotamente cercana a las condiciones de un preso actualmente. O sea, en la cárcel tienen ciertas condiciones, tienen que alimentarlos, tienen que garantizarles por lo menos lo mínimo de derechos humanos. En esta época, ¿cuáles derechos humanos? Si usted no tiene quien lo auxilie, pues se morirá de hambre. Y esto es bien importante. Aquí ellos están llegando, el Espíritu Santo les impidió ir a Asia, los redireccionó a Macedonia, llegan a Filipos, una ciudad próspera, y resulta que ¿qué pasó el día de reposo? Versículo 13, porfa, preferiblemente una traducción de lenguaje sencillo. Versículo 13 me dijiste, ¿verdad? Sí, señora. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Comentarios sobre esto. Ellos estaban en búsqueda
de un lugar donde pudieran irse a orar, ¿no? Como a seguir trabajando, o sea, es que no hubo descanso. Pablo todo el tiempo pensaba en, bueno, dice que porque allí se reunían, que los judíos, pensaban que por allí se reunían los judíos para orar, estaban buscando una iglesia donde poder de pronto ganarse como esa posibilidad de empezar a predicar, ¿no? Pero se encuentran más que con ese lugar, con unas mujeres. Entonces es bonito ese, que ellos iban pensando una cosa y lo que tú dices, sí, tal vez el plan de ellos era uno, pero acá se encuentran es con un grupo de mujeres. Ok, gracias Isa. ¿Qué dice Pau? Bueno, yo me imagino, pues en la cultura de ellos, ¿verdad? Que o sea, las mujeres no sé cómo se relacionaban así íntimamente con los hombres, si eso estaba bien visto. Pues ahora en la actualidad esto es normal, pero en esa época, imagínate un poco de mujeres allá que cumplidoras, bueno, yo no sé, ¿en dónde era que estaban ellos, perdón? En Filipos. En Filipos, y Filipos es Asia. No, Filipos es una ciudad que hoy pertenecería a Grecia. Eso es Occidente. O sea que estas mujeres podrían ser un poco más liberales que las mujeres que vivían acá en Judea, en toda la parte de Israel y esto, ¿cierto? Sí. Bueno, el tema es que aquí nos están enfatizando a las mujeres. O sea, cómo va a llegar, cómo se va a extender el evangelio, quiénes son los que van a conocer, quiénes van a llegar. Sabe que el chisme siempre corre más como entre mujeres que entre hombres, digo yo por acá, pero fíjate, ahí como especifican, me llama mucho la atención, que no dice que se encontró con un grupo de personas, sino que especificó que eran mujeres. Ok, gracias por remarcar ese punto, Pau. ¿Algún otro comentario? Adri, Clarita, Loida. A mí me llama la atención un punto, ¿no había sinagoga? ¿No había sinagoga en Filipos? Bueno, ya hemos visto que los sábados es cuando se reunían para orar y ellos buscaban estos días ir a predicar. Vimos una ocasión que les gustó tanto que los invitaron para el siguiente sábado. Entonces, lo que me llama la atención es que de entrada ellos estaban buscando hombres. O sea, para ellos es una casualidad que estén las mujeres, porque ellos iban buscando a los hombres judíos que ellos pensaban aquí van a estar reunidos orando. Pero pues no, se encuentran con que la reunión era de mujeres. Pero lo padre es que ellos pues no dicen, ah, bueno, pues aquí no es, vamos a otro lugar, estamos buscando a los varones, díganos por favor dónde los podemos encontrar, sino que ellos aprovechan la oportunidad, están las mujeres y se sientan a platicar con ellas y eso como dice Emma Paola, pues no sabemos qué tan frecuente sucedía o qué tan normal era que los hombres hablaran solamente con las mujeres sin estar, no sé, sus esposos o no sé. Pero eso es lo que yo veo, que ellos iban buscando hombres, pero a pesar de que solamente encontraron mujeres, bueno, ya Pablo ya está muy adiestrado en no hacer excepción de personas y hoy la vuelve a aplicar ahora con el género femenino. Ok, gracias por marcar ese punto, Clarita. Aunque no son mujeres hebreas, porque aquí no se está diciendo no son hebreas, hay algo importante, sí son un poco más liberales, un poco más relajados, pero no tanto. La mujer griega también estaba muy por debajo en la escala social que el esposo. Y Patricia, antes de dar la palabra a Isa, Patricia Barroso nos comenta, pareciera que era más común encontrar mujeres allí, pero es solo algo que supongo, pues podría ser. Vamos a ver qué dice Isa.
Mira que el mismo versículo, pues en Reina Valera, con respecto a lo que tú decías, o sea, que no había iglesia, no había sinagoga. Mira cómo lo dice en Reina Valera, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. O sea, ahí creería que nos responde de que no había una sinagoga, sino que ahí era donde se reunían. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, como que ese era un espacio donde habitualmente ahí se hacían para hacer la oración, ¿sí? Pero sí, efectivamente, las mujeres estaban era allí reunidas, ¿sí? No es muy diferente de hoy en día, ¿no? Nos reunimos más las mujeres. Aquí. Me parece súper interesante que no haya sinagoga, sin embargo hay prosélitos. Me parece interesante que a pesar de que ya la iglesia ha tenido una mezcla interesante de judíos y gentiles, pues ellos siguen manteniendo sus costumbres judías. El sábado sigue siendo el día de reposo. Y el sábado, o sea, como es día de reposo, tienen que haber judíos, tiene que haber gente, prosélitos, orando en algún lugar, y entonces nos está diciendo que era en este sitio, donde solía hacerse esa reunión. Y como han marcado también, llegaron a encontrar mujeres y lo que se encuentre se le predica, porque el mandamiento es a toda criatura. ¿Y qué pasó luego? Versículo 14, ¿quién quiere leerlo? No. Gracias, Clarita. Dice, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Ok. ¿Algo que les llame la atención o seguimos de largo? ¿O no vale la pena detenernos aquí? ¿Qué ven ustedes interesante? ¿Isa? Sí, pues la característica que nos da de Lidia, ¿no? Esta mujer adoraba a Dios. Sí, entonces, ¿A qué Dios? pues no nos especifica allí, pero pues bueno, ya no, de pronto nos dice, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Entonces, como que no se negó, porque si hubiese sido un Dios, no, es que si hubiese sido un Dios diferente o cómo es que logra conmover a Lidia, uno dice, no, pero es que eh, pareciera que fuera el mismo Dios del que ellos habían ya escuchado en algún momento, ¿sí? Y la conmovió, o bueno, también podríamos decir, no, era un Dios diferente, sin embargo hubo algo que le llamó la atención, ¿sí? O sencillamente obra del Espíritu Santo que la conmovió a escuchar a Pablo, o la manera, el denuedo que tenía Pablo para hablar, la hizo poner pues toda la atención a Pablo. No especifica, por lo menos no lograría identificar a qué Dios adoraba Lidia. Ok. ¿Lidia de dónde era? ¿Sí, buenas? ¿Alguien? Toc, toc. De Tiatira. De Tiatira. ¿Y Tiatira es una región judía, hebrea, israelita? Algo De que... Asia. Es de Asia, ¿no? Tiatira. No, eso es Macedonia. Bueno, creo que Tiatira, me imagino, es de esa zona. ¿Por qué Lidia estaba adorando? Miren cómo dice la traducción, nueva traducción viviente, el versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar.
y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. ¿Por qué ellas estaban allí? Haciendo cualquier cosa en el río, haciendo paseo de olla, como dicen aquí en Colombia. ¿Qué estaban haciendo ellas allí? ¿Estaban congregándose para orar? Serían mujeres prosélitas, que dice Clarita. No, de Tiatira, que yo pensaba que Tiatira es de Asia por el mensaje a las 7 iglesias de Asia, y pues ahí está la iglesia de Tiatira. No sé si Lidia pues es de allá, pero está acá. Ok. Por alguna razón pensemos algo. Pablo, Bernabé, no, perdón, Timoteo, Lucas, Silas, creo que también estaba con ellos. Ellos se van hacia Macedonia y ellos van a buscar un lugar donde se supone que van a encontrar gente a quien puedan llevarles el mensaje del evangelio. Gente que de alguna manera puedan, si están yendo un día de reposo y están asumiendo que van a encontrar gente reunida porque es el tiempo de la oración, pues yo creo que tal vez ellos sí están esperando encontrar, si no israelitas o judíos, al menos prosélitos. Gente que de alguna manera conoce al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque están esperando encontrar gente en el día de reposo. Eso es así como que, bueno, yo voy para México, llego a una ciudad donde no están Loida ni Clarita, pero me voy para México, al centro de México, porque una está en el norte y la otra en el sur, y entonces yo voy para el centro. Y yo asumo que el domingo voy a ir a un lugar donde debe haber alguien rindiéndole culto al Señor, supongo, orando, aunque sea orando. Pues yo asumo, va a haber algún cristiano por ahí, algún cristiano adorando a Dios. Y no voy a esperar encontrarme con un musulmán, o con un visnuista, o con un brahman, o sea, me voy a encontrar con un cristiano. Yo creo que Lidia era prosélita, o sea, ella había conocido algo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ojo, esta no es la verdad, no es un hecho histórico, esto es algo que yo estoy suponiendo, por si acaso. Clarita, cuenta. No, pero pues Lucas sí nos dice que adoraba a Dios, no a un Dios. O sea, de entrada sí nos está especificando que Lidia honraba a Dios y todo, y aparte nos dice la sensibilidad que tenía el Señor, porque me gustó esa parte tan bonita de cómo el Señor tocó el corazón de Lidia para que ella prestara atención a lo que Pablo está diciendo. O sea, ojalá que el Señor también así tocara nuestro corazón. Y el corazón de toda la gente que le predicamos. Pero ¿qué otra característica nos dice de Lidia? No, una pregunta más que, pues dice que ella era, que vendía, ¿sí? Y vendía telas, vendedora de púrpura, pero ahí se entiende como la característica de que ella era una comerciante o en ese lugar estaba pues ejerciendo su actividad. Estaba mirando y pues sí, Tiatira era como un lugar de comercio, de artesanos, ¿sí? Entonces, por ese lado uno dice, pero estas mujeres, bueno, estaban en un lugar de oración, ella ya había tal vez terminado su día de venta de telas y se encontraba pues en el día de reposo. ¿Quién le estaba enseñando a ella eso de guardar el día de reposo? Porque pues estaba en el lugar de oración, ¿no? Entonces uno dice, esta mujer realmente estaba buscando de Dios, porque estaba en el lugar donde adoraba a Dios, ¿sí? Que pese a que no estaba en el lugar donde ella era de Tiatira, no, era de ahí mismo, ¿no? Pero pues su actividad comercial finalmente no le impedía
pues encontrarse con otras mujeres, tal vez las mismas, ¿verdad? Como tú dices, tal vez habían judíos con los que ella se había relacionado y por ese momento, por esa razón estaba en ese lugar, más que porque ella hubiera llegado ahí, no, es que llegó Pablo, ¿conoces a Pablo? No, estaba en ese lugar. Entonces no dice, Dios cómo definitivamente hace que su evangelio llegue como al lugar. Todos los lugares son perfectos para el evangelio, pero acá uno dice, por Dios, llegó ahí donde estaba Lidia. Después de Macedonia llega como al lugar que es, ¿no? Y en el momento que es. Exacto. No, no, no. Y además, o sea, en el momento que es, pero también estratégico, porque ellos saben, van el día de reposo y van a un lugar donde ya deben haberse enterado que por allí se reúne la gente a orar. Pero, ¿qué implica que Lidia sea comerciante de púrpura? O como dice aquí en la traducción en la NTV, dice comerciante de tela púrpura muy costosa. Pau. Pues que O tenía sea, mucho dinero. o sea que la mujer se relacionaba con un estrato alto. Entonces, pienso que eso es una puerta que se está abriendo para que personas de mucho dinero, aunque dicen que los que tienen plata no van a entrar al reino de los cielos, menos mal que somos pobres. Entonces, claro, miren que por ejemplo, yo creo que Adri lo sabe, y es que yo siempre he dicho que las personas de estrato más alto son más difíciles de recibir el evangelio. Y de verdad, yo lo digo por experiencia porque yo tengo una tienda que también, así como Lidia, también. Tú vendes púrpura. Exacto. Y de verdad, miren, las personas piensan que porque tienen dinero, salud, de pronto un hogar y eso. Entonces sí, Dios y ya, Dios hasta ahí, pero no de conocer. Entonces sí, una oración, yo amo a Dios. Entonces es como a veces es más difícil romper esa barrera porque como tienen, entre comillas, todo, es como si Dios fuera un accesorio. Entonces, ver esta porción tan bonita acá donde nos está mostrando cómo Dios no hace acepción de persona y que quiere que su reino llegue y que uno, no importa, hable, así sea lo que sea, que en cualquier momento ahí la palabra queda sembrada y verdad, porque muchas personas han llegado también que yo les hablo y de pronto llegan, hoy por lo menos una pelada vacía llega, bueno, ahí la oración se hace y entonces me identifico con Lidia. Súper, gracias, Pau. Sí, es bien interesante el tema porque además eso que estaba marcando Paola, eso de que algunas personas piensan que los ricos no van a entrar al reino de Dios. Pero aquí nos está diciendo una mujer que tenía mucha plata. Mucha. Porque si vendía tela de púrpura en esa época, la púrpura, esa tintura, resulta que era costosísima, muy, muy costosa. Y esta mujer se dedicaba a esto, a vender. No dice específicamente si el negocio era textil o solamente la tintura, pero ella comerciaba con algo muy costoso. Y sin embargo, ella estaba allí, oyendo a Pablo hablar de el evangelio de Jesús. Aquí no nos dice cuál es el mensaje de Pablo. Lucas no nos cuenta el chisme de cómo fue la estrategia esta vez, pero por los textos anteriores podemos ver que Pablo solía usar, y Pedro también, elementos conocidos, elementos en común que tiene con la gente que está hablando, para luego hablarles de la novedad, que es que todo eso se cumple en Jesús. Sin embargo, ¿quién le abrió el corazón a Lidia? ¿El discurso de Pablo?
las estrategias de Pablo. Pablo la convenció. ¿Qué dice el texto? El Señor abrió su corazón. Ouch. Algo que les parezca interesante de eso, o normal, eso se sabe. Definitivamente como el poder de la palabra, ¿no? Porque pues Pablo era predicando la palabra y no eran las fuerzas de Pablo, ¿no? Podrías tener un discurso muy elocuente, Pablo, pero acá fue el Señor el que tocó el corazón de esta mujer. Sí, fue él, que dice Pablo. Que también lo contrario, que aunque no tengamos un discurso muy elocuente, es el Señor quien abre el corazón. Entonces, ahí a veces es lo que siempre he pensado yo, que a veces menosprecio el poder del Espíritu Santo en las personas, porque creo que soy yo y no él. Ok, sí, qué duro a veces nos pasa. Puede ser el mejor discurso, no caló, porque el Espíritu Santo no hizo, no actuó, por alguna razón. Y puede ser el discurso más simple, plano, y resulta que la persona estaba lista. Siempre recuerdo, me pone aquí el oído, me retumba. Los campos están listos. ¿Qué dice el Loira? Pues me lleva a pensar un poco sobre lo que venimos platicando acerca de que Lidia ya estaba adorando a Dios, pero la Biblia, Lucas nos muestra como un orden, es como primero dice estaba adorando a Dios y luego Dios abrió su corazón para que ella pudiera recibir el mensaje. Significa que a veces también pudiéramos estar pensando que estamos adorando o que pues creemos o estamos como en la línea, pero en realidad lo que necesitamos es que pues Dios abra en realidad nuestro corazón para poder recibir, porque ahí como la pregunta que hacías, ella cree en Dios, en que Dios y todo esto, que yo sigo confusa en eso, un poco dudosa, pero esta parte donde viene el orden de ella estaba adorando, pero necesitó que Dios abriera su corazón. Qué buen punto ese. Qué buen punto ese. Podemos estar adorando y todavía tener el corazón cerrado. ¡Auch! Sí se puede. Pues aquí pareciera que sí. ¿Qué dice Clarita? Concuerdo totalmente, porque yo creo que hoy en día, a quien tú le preguntes, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. No, sí, y lo adoro. O sea, yo oro con el Señor y yo amo al Señor y yo le pido por todo. Y sí, o sea, hay mucha gente que incluso más devota que nosotros, bueno, que yo personalmente, que todos los días se levanta y lo primero es, ay, gracias Señor por este día y voy a ir allá primeramente Dios y si Dios quiere. O sea, y el Señor lo dijo, hay muchos que me adoran solamente de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, pues Lidia, pues sí, era una mujer conocedora, probablemente prosélita, que adoraba a Dios, pero si seguimos leyendo, sí me da pauta para saber que aunque adoraba a Dios, fue en ese momento cuando el Señor, porque no se trata, nunca se ha tratado de nosotros, nunca se ha tratado de lo que nosotros prediquemos y cómo lo hagamos, porque Pablo es Pablo, o sea, es Pablo, no es Pedro el pescador, es Pablo, criado a los pies de Gamaliel. O sea, tu disertación yo creo que siempre fue muy buena, pero no se trataba de él, no se trataba de que tan bien predicara o no. Él lo hacía porque tenía un llamado, tenía una obligación, me es impuesta, decía Pablo, ay de mí si no predico. O sea, él predicaba porque tenía que predicar, pero la obra la hacía el Señor y el Espíritu Santo era el que convencía.
Pero el Señor en esta ocasión está tocando el corazón de Lidia, y si me permites leer el siguiente versículo para avanzar, el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, hasta ahí. O sea que fue hasta ese momento cuando ella se convierte. Y si es así, estamos hablando de que es la primera convertida de Europa, Lidia y su familia, porque el Señor tocó su corazón. Y pues para los que dicen que Dios es machista y misógino, pues punto para las mujeres, porque la primera en convertirse en Europa, en Occidente, es Lidia y su familia. Entonces, pues sí, le adoraba, le honraba, pero no había una conversión hasta ese momento. Ok, gracias por ese punto, Clarita. A mí me parece interesante destacar algo. Y retomando un poco lo que decía Pau, nosotros a veces nos conflictuamos, tengo que preparar la palabra y voy a ir a hablarle a no sé quién, entonces sabe mucho o es una persona de un nivel muy alto, entonces, uy, no, qué miedo, tengo que prepararme. Y resulta que aquí Pablo, que es un hombre, como nos decía Clarita ahorita, Pablo es un tipo que ya ha dado unos discursos geniales. Pablo ha hablado delante de mucha gente en las sinagogas con un público vasto. ¿Qué está? Se encuentra un grupito de mujeres. Se encuentra un grupito de mujeres y dice que nos pusimos a hablar con ellas. ¿Cómo le va? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Y cuánto tiempo llevarán? Yo no sé cómo sería esa conversación. Una conversación tan casual. Tiene que haber sido una conversación casual. Y esa conversación, que no es en un gran auditorio, que no es delante de un montón de gente que está en la sinagoga esperando que hable algún hermano con una palabra de exhortación, esa conversación casual, pues lleva a la conversión de una mujer con buena posición social, o por lo menos económica, y no solamente de ella, sino de su familia. Porque el Espíritu Santo, porque el Señor hace lo que tiene que hacer en ella. Y nosotros, Pablo en este caso, nosotros en esta época, pues lo que tenemos que hacer es vaya y hable donde sea, con quien sea, no se calle. Nunca deberíamos callarnos, porque aquí era como decir, no, fuimos a comer unos perritos calientes, entonces, y hablamos. Y aquí estaba esta mujer, atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y no hay un discurso elaborado, sino un encuentro casi casual. Versículo 15, ¿quién quiere leerlo? Una cosita, digamos, antes de leerlo. En Hechos 9:15, pues es cuando es la conversión de Pablo, de Saulo. Léelo. Dice, pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gentes de otras naciones. Entonces, pues, o sea, la relación que hago es que acá estaba sucediendo eso, ¿sí? De otras naciones, no sé, supongo cuando resaltamos lo de la púrpura, pues la señora, pues sus ingresos eran altos, ¿sí? No sé si más adelante lo vayamos a ver, que es como una entrada, tal vez a sus posibles clientes, pero es algo importante en donde no era cualquier vendedora de telas simples, de telas humildes, sino que estaba tocando a un estrato pues realmente alto, teniendo en cuenta que pues es cierto, Dios no excluye a nadie, pero acá la misión de Pablo era llegar a otro tipo de personas de las cuales ya Pedro y los demás habían predicado. Acá es exclusivamente a cierto número, a determinado grupo de personas, entonces lo relacionaba por ese lado. Ok, gracias por marcar eso, Isa, porque qué importante es eso que está diciendo Isabel.
Qué importante, porque la misión de Pablo estaba clara desde el principio. Muy clara desde el principio y él se la tomó en serio. Oh, de por Dios, qué tan serio nos estamos tomando nosotros la misión. ¿Qué tan serio? Ahí, bueno, por aquí nos estaba escribiendo en Facebook, chistosa, Patricia. Patricia dice que es el Señor mismo quien le da el convencimiento. Elizabeth Bello dice, no somos nosotros, es Él. Jesús es un nombre. Y Patricia, me hiciste reír. Dice, la verdad es que normalmente siento carga cada vez que presento el Evangelio, porque pienso si mi estrategia será suficiente. De último, pienso lo que debería ser primero. La obra es del Señor y Él es quien abre los corazones. Esa debería ser nuestra petición antes de hablar con alguien. Muy buen punto. Toma tú, me encanta. Gracias, Patti. También punto para las mujeres. Sergio dice, Él es obra en aquellos que anhelan. Así es, y Eli nos dice, esa es la misericordia de Dios, la gracia es para todos. Qué bonito, gracias por los comentarios. Y es bien importante esto, de verdad, eso que estaba marcando Patricia. Nuestra oración inicial debería decir, Señor, obra tú. Obra tú. Porque nosotros a veces queremos usar nuestras estrategias. Y resulta que no es por nuestras estrategias. ¿Qué dice Clarita? O a veces la oración está como que disfrazada. ¿Cómo? Porque en vez de decir, obra tú, entiendo que a lo mejor como una intención, pero decimos, úsame a mí. O sea, hablamos de mí. Úsame a mí. Que yo lo haga bien. O sea, lo he hecho. A veces cuando oro por algo que voy a presentar, oro por mí, Señor. Úsame a mí, que me salga bien, que yo no me ponga nerviosa. Y en realidad, pues es una santidad disfrazada, o sea, de humildad, porque debería ser, yo no importo, Señor, tú haz lo que tengas que hacer. Sí, gracias por marcar eso, Clarita, porque nosotros oramos mucho, sí, úsame, dispóngase, dispóngase primero. Ahora sí, Pau, ¿tú quieres decir algo? Ay, lo que pasa es que lo de Clarita me da mucha risa porque mira, Clarita, esta vaina se convierte en una pelea. A veces como que por dentro, úsame, Señor, que la gracia esté en mí. A veces, no, Señor, pero es que tú eres el que te tienes que dar el reconocimiento. Ay, pero es que yo soy la que me lo quiero llevar. Hércules, y esa vaina se vuelve una confusión a veces que uno dice, bueno, ¿qué es lo que verdad hay en mi corazón, Señor? De verdad. O sea, es como esa pelea ahí de si sí, soy yo, o eres tú, o yo, o lo que yo quiero, lo que tú quieres. Entonces se confunde uno también y a veces pienso que también eso es lo que Satanás también quiere colocar en el corazón de cada uno. Sí, Pau, eso entonces diciendo me hace recordar, ayer estábamos en el estudio del Evangelio de Lucas y precisamente yo les confesaba, a mí mi mayor tentación es la gloria. Bueno, madre, a mí me encanta la gloria, el aplauso, el reconocimiento, la ovación de pie. A mí no me den plata, apláudame, así. Entonces, a veces esa es mi tentación. O sea, yo lo admito. Se los digo aquí que no salga de este grupito, ¿ok? Pero la cuestión es, o sea, eso a mí me confronta porque aquí están Pablo, está Silas, Timoteo, Lucas, y están diciendo, pero quien convenció, quien abrió el corazón fue el Señor, no fue Pablo. Y Lucas amaba a Pablo. Si yo hubiese sido Pablo, yo ni un poquito, me deprimo. Ni un poquito de reconocimiento le dan a uno en la iglesia. Ni un cariñito. Porque sí, cada uno tiene una debilidad.
Entonces, pilas, tener como bien identificada cuál es esa debilidad. ¿Qué dice Isa? Lo otro es que tal vez nosotros, sí, limitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Mientras que Pablo todo esto lo estaba haciendo lleno del Espíritu Santo, porque es que vemos que él iba de un lado para otro, en ninguna parte veo que nos describan que Pablo por las noches alistaba las prédicas para el otro día, ¿sí? Como que no, sencillamente se dejaba usar. Entonces, es cierto, uno prepara porque, y no lo hace de malo, de que Señor, úsame, porque pues uno diría, entonces esa oración es mala que la hagamos. No, pero hasta dónde es de pronto esa inseguridad con que hacemos esa oración y no permitimos que el Espíritu Santo sea sencillamente el que obre en el corazón de las personas, ¿sí? O hasta dónde uno cuando va a hablar, Señor, dispone el corazón y obviamente que pues si uno ha leído, no va a inventarse cosas porque es que es lo otro. Nosotros no nos estamos inventando algo nuevo para darle a conocer a las personas. Ya está escrito. Entonces, pero sin embargo, si limitamos al Espíritu Santo, hasta donde Señor dispone el corazón de estas personas, yo estoy dispuesta aquí a hacerlo y obra tú en ellas. Mira, acá Pablo nos está enseñando eso. Es en los tiempos de Dios, nuevamente lo veo como hace 8 días lo que sucedió con este hombre, ¿no? Vengan para acá, pero no hay planeación mensual, semanal, sino a lo que vaya llegando, sencillamente es dejarse usar por el Espíritu Santo donde quiera que vayan. Uy, sí, qué buen punto ese, Isa, gracias. Isa, y ya que tienes el micrófono abierto, ¿puedes leer el versículo 15, por favor? Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Ok, ¿algo que destacar en ese versículo? No, 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 Lo que no. mencionaba Clarita hace un momento, de que pues fue cuando ella se bautizó, ¿no? O sea, la predicación de Pablo le hizo tomar esa decisión de bautizarse. Y pues no solo ella, sino los de la casa, pues me dice, "Uy, qué alegría, toda la familia Qué en bueno. pleno, pues, ¡ah, qué rico! ¿Sí? Pues aparentemente no fue por la predicación de ella a la familia, ¿no? Fue la predicación de Pablo, o tal vez, o no sé, ahí no, es como ambiguo, ¿no? No lo explica, dice que si todos los de su casa se bautizaron, me surge la pregunta, o sea que los de la casa también estaban allá reunidos al lado del río para que escuchasen a Pablo. ¿Será? Es una buena, como sea, ¿cuáles son las Sí, opciones? Que ellos estuvieran allí, ¿qué otra opción? pues que ya hubiese, si les hubiese contado, ¿no? No sé, ya es ¿Y se como, imaginan? Pero así, de una, de una. ¿Saben todo eso que nosotros hemos creído? Bueno, ya encontré dónde cabe esa pieza. Se llama Jesús. Pero algo, eso que está marcando ahí es súper importante. Algo pasó allí, que no fue solamente ella. Ojalá yo quiera decir, mi casa y yo todos nos bautizamos. No, no, pero genial eso. ¿Qué otra cosa les parece interesante de este versículo? pues yo ya veo como una fraternidad, ¿no? Porque pues que les dijera que les invitara a quedarse en su casa, ¿sí? Pues sería tanto lo que generó en ella, confianza, ¿sí? Que disponer su casa desde ese punto de vista de esta mujer. O desde el otro lado, Pablo no tenía que estar pensando, bueno, y el hotel, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Dónde, sí? Sino que Dios abre sencillamente las puertas y fíjate lo que genera, o sea, tal vez la parte económica, no sé cómo en ese instante estaría la parte económica de Pablo, pero sencillamente él no era obstáculo para él.
iba y, bueno, quédense acá, acá no hay ningún problema, ¿sí? Es esa fraternidad que se generó entre ellos. Ok, qué bonito eso, gracias Isa. ¿Alguien tiene algún otro comentario en este punto, en este versículo? ¿Nadie? Pero yo me encadeno y les cuento todo lo que a mí me parece aquí, a mí me parece precioso. ¿Qué dice Clarita? No, nada más resaltar, porque estamos aprendiendo a hacer iglesia, resaltar esta parte tan bonita, me hizo recordarme de Hebreos, que la importancia de hospedar, que a veces sin saber hospedamos ángeles. Y esa parte, pues no todos tenemos el mismo llamado y no todos tenemos el mismo don, pero todos somos iglesias. Y quizás alguno va a predicar y otros no, pero de esta manera nosotros también ayudamos a que el reino se expanda, a que sea predicado el evangelio. Yo no puedo predicar, no es lo mío, no tengo el don, pero sí puedo ayudar al misionero que lo hace, por ejemplo, al que está dando su vida en servicio al ministerio y por lo tanto dejando de hacer otro tipo de ganancias, pero apoyar de esa manera. Y en cuanto esté, la Biblia dice, o sea, ayudar y sobre todo a la familia de la fe, en cuanto esté en nosotros el poder dar, el poder hospedar, el poder ofrecer un plato de comida, una cama donde recostar para los que trabajan para el evangelio. Entonces, esta parte bonita que hace Lidia, que obviamente toca por el Señor, hemos visto cómo el Señor está tocando su corazón y cómo ella no los deja ir así nada más, sino que ofrece lo que tiene, abre las puertas de su casa, que es muy difícil, por lo menos para mí, ¿verdad? O sea, abrir las puertas de tu casa, ven y quédate, no es sencillo. Sin embargo, ella lo hace y eso tiene que ver con esta parte de todos somos iglesia. Yo no predico, pero yo puedo ayudarte de esta manera para que tú sigas predicando. Qué buen punto ese. Gracias, Clarita. Antes de darle la palabra a Pau, Patricia nos comenta, Lidia estaba súper agradecida. En Reina Valera no parece que Pablo le pidiera hospedaje, sino que ella deseó ofrecerle, como cuando Jesús predicó en Samaria y ellos le rogaron que se quedara con ellos. Y esto es súper, súper importante. Gracias por el comentario, Pati. ¿Qué dice Pau? Bueno, me llama la atención que lo que el Señor estaba haciendo una vez más, o sea, confirmando lo que el Señor Jesús había dicho, quien me sigue, quien deja padre y madre, o sea, todo lo que va a recibir. Entonces, no solamente abre el corazón de Lidia para recibir la palabra, sino también para que ayudara a estas personas. Entonces ahí también veo el obrar del Señor. Y bueno, y como ella también respondió a eso que el Señor estaba colocando en el corazón, porque una cosa es que Dios ponga en tu corazón, pero la otra es que tú respondes. No, exacto. Uno puede decir no. Es verdad lo que está diciendo Pau. El Señor lo puede poner en el corazón y decir, no, yo no quiero. Como estaba diciendo Clarita, eso de estar hospedando gente, uy, no. Ok, gracias Pau. ¿Qué dice Adriana? Pues a mí me llama pues como mucho la atención que Pablo y pues todos los que pues empezaron la obra, los que empezaron la iglesia, pues no solamente se conformaban con predicar el evangelio, sino además bautizaban. O sea, lo primero, venga, predico, bautizo. Y así lo mismo hizo Felipe con el etíope, ¿no? Venga, yo le hablo del Señor y de una vez es el bautizo. Entonces eso me parece súper importante porque a veces uno está en la vida de fe y uno como que le da tantas largas al bautismo, no sé por qué, ¿cierto? Como que lo Cierto. piensa tanto
Entonces veo acá que es de una, ¿no? O sea, venga, de una vez es me imagino que es en agua, ¿no? Este bautizo. Entonces, me parece muy importante eso. Gracias. Ok, cierto, es bien importante. No podemos dejar de mirar este tema del bautismo, porque eso es mandamiento. Y ella fue bautizada y fue bautizada toda su familia con ella. Y eso me parece genial. O sea, eso que está marcando Adrián es muy importante porque no podemos estarle dando largas al bautismo. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más en este versículo antes de que yo me encadene. Hay una parte, pero es que no la encuentro, en donde Jesús les está dando como instrucciones a los discípulos y les dice, no se preocupen porque han de llevar, que ni alforja, Lucas o sea, es 10. muy bonito porque, o sea, no recuerdo como todo lo que dice, pero prácticamente acá se está cumpliendo, o sea, Pablo no estaba preocupado de, bueno, ¿y dónde nos vamos a hospedar? La comida de hoy, nada, ¿sí? Y sencillamente estás haciendo la obra. Entonces se está cumpliendo también esa parte que nos dio Jesús de que no nos preocupemos por eso. Esas son las añadiduras, ahí las tenemos. Sí, Isa, eso que está marcando Isa me parece tan importante porque aquí no nos dice que ellos, bueno, que ya que nos vamos a ir a Macedonia, nos vamos a ir lejos, muchachos, hay que recaudar dinero para irnos y dónde nos vamos a quedar. Y no, ellos se van de una vez y tal cual como le está diciendo Isabel, eso está en el Evangelio de Lucas, está en los capítulos 9 y 10, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, no lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven bastón, no lleven ni siquiera muda de ropa. El obrero es digno de su salario, y como le está marcando Isabel, ahí está el cumplimiento de la palabra. Nosotros lo que tenemos es que disponernos, ir y hacer la obra. Y a mí me encanta porque Lidia creyó y de una vez, venga, vamos a servir a la iglesia. Porque cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, como decía Clarita, algunos predicarán, otros saldrán a evangelizar, otros orarán por la iglesia. Cada uno está haciendo algo y si nosotros nos ayudamos, lo que está marcando Clarita aquí, sí, porque no era solo Pablo, eran varios, pero Lidia los hospedó a todos, a todos. Y es una forma de ser iglesia. Y entonces aquí está la semilla de esa iglesia hermosa de Filipos, de esa iglesia a quien fue dirigida esa carta tan hermosa como en los Filipenses. Aquí está la semilla, aquí comenzó en un río, un día de reposo, en una tarde calurosa no mentira, pero ya aquí sí estaba, se suponía que era la hora de la oración. Y aquí empezó por pura casualidad. Yo, Mona, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace, mi hija? Aquí empezaron. Y no quedarnos callados, no dejar de servir a la iglesia. O sea, ver que es de un lado y del otro. El que da la palabra, y como decía Patricia, Lidia estaba súper agradecida. Seamos agradecidos con la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Y aquí estamos aprendiendo a ser iglesia. Y aquí está un texto tan sencillo, 5 versiculitos, donde el Señor nos está enseñando muchísimo, por lo menos a mí, no sé ustedes. Entonces quiero pedirles, ¿alguien quiere hacer una oración para terminar la reunión? Ay, sea mi iglesia hoy. Gracias, Isa. Padre, yo te doy gracias, Señor, te doy gracias en nombre de mis hermanas, Señor, que estamos acá porque queremos aprender de ti, Señor, porque nos muestras una vez más el testimonio de Pablo, Señor, llevando tu palabra, dando testimonio de tu nombre, Señor,
Así es que te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer esa iglesia que tú quieres que seamos, que nosotros no limitemos la obra del Espíritu Santo, tu obra, Señor, tú eres el que toca los corazones de las personas. Sencillamente nos estás pidiendo es que obedezcamos el mandamiento que nos dejaste, Señor, que dispongamos nuestras vidas para obrar sin limitaciones, Señor, que tú provees todas las cosas, nos muestras una vez más. Ayúdanos, Padre, para que esta palabra nos redarguya en lo más profundo de nuestro ser y nos anime a hacer la vida en nuestra vida, Señor. Ayúdanos porque es verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros que sin límite alguno predica tu evangelio y tú obrarás, Señor, que todo lo que nos has enseñado en este tiempo a cada uno, Señor, va a salir a la luz, vamos a tener el de nuevo para hablar de ti, Señor, porque eso es lo que anhelamos. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de esas limitaciones terrenales que nos limitan a servirte como tú quieres que te sirvamos. Obra con todo tu poder, Señor. Te doy gracias por este medio, porque nos permites estar a la distancia, pero unidos a tu palabra, Señor, anhelando ser iglesia, ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Que esto no es algo que quedó en unas personas hace mucho tiempo, sino que se hace vigente hoy, Señor, que nos enseñas que para ti no hay límite alguno, que sencillamente nosotros nos disponemos y tú obrarás. Gracias, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas, a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Isa, gracias Clarita, Pau, Adriana, bueno, Loida que se nos desconectó. Que el Señor los bendiga, gracias a todos los que nos acompañaron a través del canal de Facebook. Un abrazo muy grande, el Señor los bendiga a todos. Feliz fin de semana, chao.